Muy bien, hola, Jaimito, bendiciones y hola a todos los hermanos, amigos que nos siguen en esta iniciativa de de café con Biblia. Esta es nuestra entrega número 5. Estamos agradecidos al Señor y a las personas que han estado escribiendo en redes, sobre todo en Facebook, animándonos a seguir adelante. Y bueno, qué buenos esos comentarios, ¿no? Espero que sigan así cuando toquemos temas un poco más polémicos. Pero, pero bueno, Jaimito, quiero darte la bienvenida, hermano. Hoy día estamos tocando la segunda parte de un tema de en defensa del movimiento de la fe Perfecto. o el movimiento de fe. Y bueno, vamos a continuar, pero antes tus palabras de salutación y ya, podemos entrar en materia, pastor. Adelante. Luchito, qué lindo estar otra vez en esta quinta entrega. Claro, estamos los dos entusiasmados con esto, ¿no? Lo que nos ha entusiasmado, tal vez de una forma particular, es la respuesta de muchas personas, ¿no? De muchos de nuestros seguidores, ¿no? Que de alguna manera ha sido una respuesta positiva y claro, gracias a ellos por eso. Eso nos obliga, ¿no, Luchito? Eso nos obliga, eso nos pide que, claro, si esto está teniendo una buena cabida en nuestros seguidores, es porque esto es un espacio en el que podemos expresar muchas cosas, ¿no? Amén. Y de una forma así informal, pero al mismo tiempo tocando temas que a las personas y a los hermanos siempre les va a interesar. Estamos hablando sobre la defensa, la defensa del movimiento de fe. A propósito de que recibimos muchos ataques, Luchito, entonces, a ver, yo quiero ver cuáles son tus siguientes inquietudes con respecto a este tema, Luchito. A ver, vamos adelante. Ah, a partir de la semana anterior, cuando nació esta iniciativa de tocar este tema, al menos mi aproximación personal a esto tiene que ver con poder informar, tener un espacio de compartir contigo, pero trayendo información a la gente, ¿no? Eh, y esa idea de informar es también dar cierta orientación. Es un hecho de que no vamos a estar de acuerdo en todos los aspectos de doctrina con todos los cristianos. O sea, Sí, hay tantas, en inglés se llama boot camps, ¿no? Hay tantos campamentos, ¿no? Organizados en énfasis doctrinales actualmente que es muy difícil, ¿no? Y estoy hablando de la iglesia cristiana, y bueno, si alguien me quiere forzar un poquito más la diferenciación, cristiana evangélica o cristiana en general, no estoy hablando de la iglesia católica. En la iglesia católica el Papa manda mm, los sínodos o qué sé yo, y bueno, hay que reconocer que ellos tienen una verticalidad única, ¿no? claro. Eh, pero no así en la iglesia cristiana, cristiana evangélica porque una de las características de la iglesia cristiana, entiendo yo, es que a través de las edades se han organizado en grupos, denominaciones, grupos independientes, denominaciones grandes, medianas, no tan grandes, pero a partir precisamente de énfasis de doctrina, ¿no? Exacto. Entonces, a veces es caminar un poco en hielo un poco frío y eso quiero, yo no tengo que hacer una previsión de parecer políticamente correcto. Yo no trasinjo, yo no negocio lo que creo, pero sobre todo porque he estudiado la palabra y a partir de una cierta interpretación o de ciertas herramientas tengo mi cuerpo de doctrina. Y esto es lo que pasa con cualquiera, ¿no? Hablamos con cualquier pastor, ningún pastor va a decir, no, creo que mi doctrina no está muy correcta. Hablamos con algún miembro fiel de una iglesia, obviamente que asiste a esa iglesia porque cree que la doctrina es la correcta, o al menos debería asistir por eso, ¿no? No Exacto. simplemente porque tienen un muy buen programa de niños o hay gente importante de la sociedad en esa iglesia, qué sé yo. Entonces, siempre es un desafío y este tipo de charlas a veces nos van a llevar a levantar ciertos nombres, lo que decíamos el otro día, pero siempre Exacto. lo hacemos con fines más de ilustración y de información, no de juicio, no de crítica, porque al final no somos quienes para juzgar a nadie. La Biblia dice, ¿quién eres tú que juzga al siervo ajeno?
no queremos juzgar siervos, pero sí queremos discernir verdades escriturales, amén, doctrina y enseñanza de la palabra, porque hay todavía errores. Y a manera de introducción hoy día, creo que algo que choca mucho crea y saca mucha roncha en el debate teológico, en el debate doctrinal, tiene que ver muchas veces con la operación de los dones del Espíritu en las iglesias de fe, ¿no? Tenemos que entender que cuando hablamos de iglesias del movimiento de fe, el movimiento de fe es un movimiento que se gestó alrededor de los años 40, 50 en Estados Unidos, que tiene unos precursores anteriores, como hablamos contigo, hermano W. Kenyon, el hermano Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y todos, pero donde hubo mayor desarrollo de esto fue al final de la Segunda Guerra Mundial, con un avivamiento que barrió toda la nación de Estados Unidos, que se llamaba La Voz de Sanidad, donde más o menos al mismo tiempo había como 130, creo que eran 130 o no sé, o tal vez más, evangelistas con ministerios muy grandes itinerantes que hacían campañas de sanidad y donde había grandes sanidades, ¿no? En carpas. Y claro, había iglesias, pero las iglesias, hablando de lugares físicos, estaban relegadas. La mayoría de la gente iba a las campañas. Ahora, obviamente, el mensaje era de salvación, de sanidad, liberación, mayormente, ¿no? Pero aún ese movimiento o ese andar o ese movimiento algunos lo llaman carismático porque hace mucho énfasis en la operación de los dones del Espíritu, tiene una base mucho más anterior que es a inicios del siglo XX con el movimiento pentecostal, la calle Jesús y todo lo demás. Ahora, mi punto es que quienes atacan estas partes o estos movimientos pentecostales, carismáticos o neopentecostales, algunos de años más recientes, a veces están Ujú. más asociados con una doctrina más conservadora. Y ahí tiene que ver el asunto de lo que nosotros llamamos la creencia y la práctica de la doctrina cesacionista. Sí. El cuerpo doctrinal del cesacionismo establece o plantea que los milagros ya no son para esta época. Y muchos se han vuelto un poco más gentiles, ¿no? Ya dicen, no, no es que Dios no sana, ¿no? Dios sana cuando quiere, entre corchetes, casi nunca quiere. Porque, porque no, no hay mucho milagro, no hay mucho énfasis en eso. Tampoco en hablar en lenguas, en interpretación de lenguas. Y hay iglesias grandes, y no queremos atacar a nadie, obviamente, que tienen un corte más fundamentalista que precisamente se adhieren a este tipo de doctrina. Pero ahí está, ¿no? Estamos dones del Espíritu, bautismo del Espíritu Santo, doctrina pentecostal carismática en contraposición a la doctrina cesacionista. Entonces, la mayoría de los ataques que vienen sobre las personas o ministros o verdades del movimiento de fe viene de gente que tiene doctrina cesacionista. ¿Qué opinas tú? Pienso yo, Luchito, que tal vez cuando estamos hablando del movimiento de fe y queremos hacer una defensa del movimiento de fe, ¿cuál es nuestra intención ahora? Una de las cosas que nosotros necesitamos identificar es aquello que se opone a la doctrina de fe, al movimiento de fe, al cuerpo de doctrinas. Identificar aquellas enseñanzas que son contrarias a lo que nosotros enseñamos, ¿no? Mm, Y claro, una de ellas es la que tú acabas de mencionar, ¿no? El cesacionismo. El cesacionismo que en realidad cuestiona lo sobrenatural, ¿no? Es importante entender que cuando nosotros hablamos de lo sobrenatural, en realidad estamos hablando de lo espiritual, ¿no? Cuando la Biblia, por ejemplo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está hablando de dos realidades, lo que se ve, el mundo físico, y lo que no se veía, el mundo espiritual. amén. Amén. ¿No? Y cuando nosotros hablamos de la Biblia, cuando nosotros hablamos de la Biblia en general, del cristianismo como, no como una religión, sino como una creencia de fe, indirectamente estamos hablando de lo sobrenatural, ¿no? Haciendo estudios sobre la oración, solamente sobre el tema de la oración. Kenyon, comentábamos el otro día sobre Kenyon, ¿no? Sobre, cuando habla sobre este tema. Dice, cuando uno está
embarcado en el tema de la oración, automáticamente está embarcado en lo sobrenatural. Porque cualquier oración contestada por Dios es una respuesta sobrenatural. Si Amén. Dios responde en la oración es porque es sobrenatural. Entonces, de hecho, en la Biblia, cuando nosotros vemos la totalidad de la revelación bíblica, vemos que la Biblia es un libro en el que se habla permanentemente de lo sobrenatural, ¿no? Un poquito una precisión un poco doctrinal es entender que siempre lo sobrenatural es operado en última instancia por el Espíritu Santo, ¿no? La Amén. tercera persona de la Trinidad. De hecho, cuando Dios crea el mundo, Él habla la palabra, el Hijo es la palabra, pero el Espíritu Santo es el que opera lo sobrenatural y da existencia a las cosas que la palabra ha pronunciado. En última instancia, el Espíritu Santo es el que opera lo sobrenatural. Y vemos, Luchito, la operación sobrenatural del Espíritu Santo a través de toda la revelación bíblica, toda la revelación bíblica, desde la misma creación. Desde la misma creación, la creación es sobrenatural porque el mundo espiritual. Pero cuando vamos leyendo toda la Biblia, vemos que lo sobrenatural está presente en todos los pasajes, en todos los momentos, en todas las instancias bíblicas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Aleluya. ¿no? Amén. Los grandes tiempos de lo sobrenatural operando se los reconoce, ¿no? Grandes tiempos de lo sobrenatural, por ejemplo, lo que Dios operaba por la mano de Moisés, las plagas de Egipto, el cruzar el Mar Rojo, el sacar agua de la roca. Vemos tremendas manifestaciones sobrenaturales que están presentes a lo largo del Antiguo Testamento, después en el ministerio de Elías, ministerio de Eliseo. Y después en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, en el ministerio de la iglesia primitiva. Entonces, cuando yo quiero ver, cuando yo me enfrento ante esta doctrina o esta enseñanza que se opone a la fe, lo voy a decir abiertamente, que Ujú. se opone a la fe, esta doctrina cesacionista, ¿no? Esta enseñanza cesacionista. Qué es lo que estipula la enseñanza cesacionista, ¿no? Estipula que lo sobrenatural ya no está presente en la iglesia hoy en día. Eso es en esencia el postulado del cesacionismo. Exacto. ¿Y ¿Qué qué cesó? postula el Que cesacionismo? terminó. Ujú. ¿Perdón? De ahí viene, ¿no? El cesacionismo que cesó, Exacto, exacto. terminó. De ahí mismo viene, ha cesado lo sobrenatural. Y Ujú. eso de que ha cesado lo sobrenatural ya se convierte en el adjetivo que usamos para describir esta, esta doctrina o estas enseñanzas, el cesacionismo. ¿Qué es lo que dice en su postulado el cesacionismo? Independientemente de los autores que lo defienden, dicen que lo sobrenatural ya no está en la iglesia después de la muerte del último apóstol, ¿no? Estamos hablando de Pablo, ¿no? De Pablo. Y obviamente cuando yo me topo con estas enseñanzas del cesacionismo, estamos hablando de algo que niega lo esencial de la fe, Luchito. Sin lo sobrenatural, no hay fe, no hay cristianismo. Lo que te decía hace un instante, el solo hecho de que yo pida algo al Señor, de que yo ore y reciba respuesta del Señor, ya es sobrenatural. Tal vez no es algo tan espectacular como que el Espíritu Santo descienda y sane multitudes, tal vez no es tan espectacular. A veces nos perdemos de lo sobrenatural por buscar lo espectacular. Exacto. Pero cuando hablamos del cesacionismo, estamos hablando de un cristianismo sin lo sobrenatural. Y créeme, Luisito, para mí eso es una contradicción a la fe. Esa es una enseñanza contraria a la fe. Ahora, no solamente en la Biblia nosotros vemos lo sobrenatural a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Hay otra evidencia que yo personalmente lo veo claro, y tal vez tú lo ves claro, y muchos acá en Bolivia lo vemos claro, es hacer referencia a lo que pasó en nuestro país hace 51 años atrás, Ujú. el año 73, ¿no? Para entonces yo era un niño de 11 años, el año 73. Pero yo me acuerdo perfectamente porque mis papás siempre se movían por estos predicadores, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de lo que pasó con Julio César Ruibal, ¿no?
Y yo recuerdo perfectamente lo que pasó con Julio César Ruibal. Tenía 11 años, pero mis papás les llamaban la atención siempre los predicadores evangélicos. Ellos eran católicos, mis papás eran católicos, pero siempre eran tocados por los predicadores. Y de hecho, cuando yo tenía 11 años, Julio César Ruibal tuvo que ir tenía que predicar en el estadio Hernando Siles, aquí en La Paz, que era el estadio antiguo, ¿no? Porque el estadio que tenemos ahora es el que se remodeló para los Juegos Bolivarianos del 78, ¿no? Ujú, ujú. Pero el 73 todavía era el estadio antiguo, el que diseñó el gran arquitecto Emilio Villanueva, ¿no? Y yo me acuerdo que fuimos, porque tenía que predicar Julio César Ruibal y con mis papás fuimos, toda la familia fuimos a escuchar a Julio César Ruibal. Y de repente cuando llegamos al estadio, todas las puertas estaban cerradas. Dimos la vuelta al estadio, no podíamos entrar al estadio, el estadio estaba lleno. Pero afuera del estadio habíamos quedado mucha más gente que no habíamos podido entrar al estadio. Entonces había menos gente dentro del estadio que afuera. Y me acuerdo que lo que hizo Julio César Ruibal nos anunció a todos los que estábamos afuera. No habían equipos de amplificación, era la radio Gimani la que se utilizaba, ¿no? El presidente Banzer le dio cobertura a Julio César Ruibal y la radio Gimani estaba transmitiendo todo lo que hacía Julio César Ruibal y nos dijo algo. Dijo, el hermano Julio va a predicar primero dentro del estadio y después va a salir aquí, era arriba del estadio, y va a predicar aquí afuera, ¿no? Ahora, sin entrar en mayores detalles, yo recuerdo lo que pasó entonces, Luchito. Yo recuerdo lo que pasó. Yo era un niño de 11 años, pero yo estaba realmente impresionado. Porque al día siguiente de ese día que yo estuve ahí con mis papás y escuchamos predicar a mi hermano Julio y todo, los periódicos seculares reportaban cómo del estadio Hernando Siles se estaban sacando muletas, artefactos ortopédicos, sillas de ruedas, en camiones que Sí. habían sido dejados ahí en el estadio de gente que había sido sobrenaturalmente sanada. Y que todo, había dejado sus muletas, había dejado sus artefactos ortopédicos, había dejado sus sillas de ruedas y se habían ido sanos. Ahora, Luchito, cuando nosotros estamos hablando del cesacionismo, ¿cómo explicaríamos esto? Yo quisiera, por ejemplo, si algún cesacionista pudiera explicar las manifestaciones. Obviamente estoy hablando de algo que pasó en nuestro país hace 51 años. Podríamos hacer la misma pregunta con el avivamiento de Gales, podríamos hacer la misma pregunta con el avivamiento de la calle Azusa, podríamos hacer la misma pregunta, ¿qué pasó con estos grandes, como lo dice este escritor de los generales de Dios, ¿no? Con estos grandes generales de Dios que operaron en lo sobrenatural, empezando con John Alexander Dowie y Mm. muchos otros que operaron en lo sobrenatural y que incluso hasta la ciencia secular estaba asombrada, ¿no? Lo que pasaba acá en Bolivia, las curaciones, las sanidades que se produjeron por el avivamiento en el que Julio César Rival fue usado, eran cosas que eran evidentes, había evidencias de que lo sobrenatural había actuado. Ahora, los que defienden el cesacionismo, ¿cómo explicamos esto? Ahora, mi primer argumento, quisiera escucharte, pero tengo otro argumento más para hablar a favor Dale, de dale, que el dale. cesacionismo es una doctrina que no corresponde a la realidad bíblica. Pero mi primer argumento es, tenemos evidencia de lo sobrenatural y tenemos evidencia del mover de Dios en muchos aspectos de la historia de la iglesia. Pero hablando de Bolivia, tenemos evidencias hace 51 años Bien. de un mover sobrenatural del Espíritu. ¿Cómo explicaríamos esto, Luchito? Si nosotros abrazáramos la doctrina cesacionista, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué explicación le damos a estas cosas? ¿Qué es mi primer argumento? Genial. A ver, para mí el cesacionismo es una doctrina perversa, Mm. con el respeto Yo de las estoy personas plenamente de que creen. acuerdo Eso con es lo que una acabas de doctrina decir. perversa. La Sí. Biblia dice en Juan 3:6, está hablando Jesús y Nicodemo en el diálogo. Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está hablando del nuevo nacimiento. El milagro más grande que la Biblia, que el cristianismo puede encontrar, no es que un cáncer desaparezca, que alguien reciba órganos nuevos, que miembros, un milagro creativo, quiero decir, que son milagrazos.
una resurrección física, todo bien, pero el milagro más grande es el nuevo nacimiento. Exactamente, Y aún los exactamente. cesacionistas han de nacer de nuevo como para ser cristianos, para tener certeza de salvación y tener una relación personal. ¿Cómo pueden explicar o pueden hacer una abstracción? Claro, alguien querrá defender el cesacionismo desde un punto de vista más filosófico, tal vez, Sí, sí, sí. siempre sacándonos la vuelta. Pero a ver, un momento. ¿Hay sobrenaturalidad o no hay sobrenaturalidad? ¿Dios es un Dios sobrenatural o Dios solamente está circunscrito al campo y concepto de ideas, de concepciones, de argumentos, de filosofía? No, hay una experiencia real, hay un nuevo nacimiento que es real. Segunda Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de la recreación del espíritu humano, la propia esencia de nuestro ser. Y eso es sobrenatural. No puedo predicar el evangelio diciendo que no hay milagros ya, que no hay más obra del espíritu, que se acabaron los dones, que no hay nada. ¿Qué estoy predicando entonces? Si a una persona le es dado nacer de nuevo por una obra de gracia, que es una iniciativa celestial. La Biblia dice que hemos nacido de Dios, lo que nace de Dios vence al mundo. Tú y yo y todo nacido de nuevo, nacemos de Dios, hemos nacido de Dios. Aleluya. Es una obra del Espíritu y es lo que tú decías. Ahora, vamos más allá. Milagros y dones. Si realmente el cesacionismo como una postura doctrinal correspondiese a la verdad de los hechos, no debería pues haber efectivamente ningún milagro, no debería haber ninguna sanidad. Hay más evidencia en contra del cesacionismo que a favor. ¿No? Ahora, normalmente se busca establecer casos aislados. No, pero si oro por tal persona, igual se murió y tal. Hermanos, todos vamos a morir físicamente, por favor. Para mí, la sanidad física es una solución temporal. Es una solución temporal. O sea, uno se enferma, no debería morir, no completó el número de años, pues debería recibir sanidad. Con todo, todavía experimentamos pérdidas de seres queridos. No pretendo tener todas las respuestas. Pero Dios nunca va a ser el problema. Y Dios nunca, nunca es que dijo, ah, no, se murió Pablo, o bueno, Juan también puede ser el último apóstol en la isla de Patmos, 90 y tantos años. Escribió Apocalipsis como a los 92 años, 91 años, Algo así, 95, una cosa así. por ahí, ¿no? Igual, Ujú. o sea, ya lo veo a Dios diciendo, ah, no, murió aquí el apóstol, ya se cesa todo, todo termina, olvídense de todo, ¿no? O sea, ahora, obvio, hay ciertos versos sacados de contexto, ¿no? Primera Corintios, cuando habla ah, que la fe, la esperanza, el amor, que cuando llegue lo perfecto y todo lo demás, dice, ya llegó lo perfecto, ya no hay dones, ahora todo es amor. A ver, un ratito. El Evangelio es la respuesta de Dios a la necesidad humana de establecer una relación personal con el Creador. A partir de esa relación, se supone que el Evangelio tiene respuesta y es respuesta a toda necesidad humana en todo ámbito, Amén. económico, de autoestima, de sanidad, de propósito, cuando hay resentimiento, todo. O sea, si ese no es el Evangelio, o sea, si ese evangelio ha de ser transmitido, ha de ser impartido, ha de ser compartido de manera sobrenatural. La gente dice, yo quiero ser como Jesús. A ver, un momentito. ¿Quieres ser como Jesús? Perfecto. Jesús en su ministerio tenía tres características. Él proclamaba o predicaba el evangelio del reino. Él enseñaba acerca del evangelio, porque hay cierta diferencia entre proclamar y enseñar, hacía ambos. Y él demostraba el poder del reino con obras de sanidad y milagros. Tú quieres ser como Jesús y solo proclamas y enseñas, tu ministerio es incompleto. Estás haciendo dos terceras partes. Y eso no tiene nada que ver o sea, no quiero parecer crítico, pero es verdad. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un mandato de predicar el Evangelio, de hacer discípulos y de demostrar las obras del reino. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, estoy citando. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Cada vez que Jesús manda a sus discípulos, manda a ejecutar obras de poder.
En Mateo, en el mismo verso, dice, limpiad muertos, resucitad muertos, ¿cómo es? Sanad leprosos, no, perdón, sanad enfermos, Sanad limpiad enfermos. leprosos, resucitad muertos, de gracia recibisteis, dad de gracia, en el mismo verso, o sea, pero era el tiempo de Jesús, un ratito, eran tiempos de Jesús, pero la respuesta del cielo estaba en función de las necesidades del ser humano. La pregunta es, ¿las necesidades del ser humano han cambiado? No. La Biblia dice que Jesús es el mismo hoy y por los siglos de los siglos, ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Dios es inmutable. ¿Por qué tendría que cambiar? Y cuánto más ahora, cuando estamos bajo un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Yo sé que estoy citando versos por aquí y por allá, pero la idea no es tener un mega Exacto, estudio bíblico, pero exacto. hay, como les digo, hay más argumentos en contra del cesacionismo que a favor. Ahora, no quieres creer en lo sobrenatural, tu ministerio, tu experiencia real del cristianismo es limitada. ¿Quieres vivir una experiencia limitada? No vamos a entrar en debate. Dios te bendiga, hermano. Nos vamos a ver en el Amén, cielo. amén. Pero no puedo levantar las banderas de la doctrina reformada y del cesacionismo como si fuera lo último, como si Dios solo se agradara de mi parte moral, que soy más amorosito, más bonito, y bueno, ahora leo más libros de John MacArthur. Hay que nombrarlo, ¿no? Más Hay claro. que nombrarlo, sí. Y ahora todo bien. Estaba hablando con un pastor en La Paz hace años, de una iglesia, de una denominación que es pentecostal, no voy a dar nombres ni del pastor ni la denominación, pero en una charla me dice, yo tengo doctrina reformada. Ok, ¿qué es doctrina reformada? Doctrina reformada es la doctrina básica y esencial que viene como derivación de la doctrina de la Reforma protestante. Estamos hablando de Lutero, de Calvino y por ahí va. Y casi le digo, ¿y oras en lenguas? Porque el hermano está en una denominación que ora en lenguas, que es parte de la declaración de fe de la denominación y de la práctica de fe, quiero pensar. ¿Cómo una persona me puede decir, yo tengo doctrina reformada, queriendo decir, queriendo validar su propio ministerio, su propia identidad ministerial, y por otro lado, ora en lenguas? O sea, yo no tengo doctrina reformada. Y también quiero decir que tal vez mi doctrina no es doctrina pentecostal tradicional del 1900, o sea, está evolucionando. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica se revela de manera progresiva. Ya está escrito, el texto de la Biblia ya está escrito, pero a lo largo de la historia Dios fue restaurando verdades bíblicas para restaurar su propio mover y su propia manifestación respecto del ser humano en la tierra. Y eso hay que estudiarlo con más tiempo, ¿no? Pero bueno, Dios bendiga a los cesacionistas porque necesitan la bendición del Señor, como todos. Segundo Amén. argumento tuyo que tenías. Me gusta ese argumento que tú has empezado hablando hace un instante. El nuevo nacimiento es algo sobrenatural, todo es sobrenatural, ¿no? Todo lo que es operado por el Espíritu de Dios es sobrenatural, ¿no? Y Amén. el nuevo nacimiento, por supuesto, que es algo sobrenatural. Alguien lo ha descrito como el más grande milagro que alguien puede recibir, ¿no? Eh, eh, por otro lado, en tu argumento también hablas de cómo podemos ser de Jesús, como Jesús, cómo el creyente puede ser como Jesús si no cree en lo sobrenatural. Si el propio Señor Jesús lo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Ahí, eso sería hermoso, que nosotros hagamos las obras de Jesús, pero Jesús va más allá. Dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces, si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, no podemos ignorar lo que él habló en este pasaje de la Escritura, ¿no? Pero vamos al siguiente argumento que yo tengo normalmente cuando estoy hablando sobre el cesacionismo. Creo que el cesacionismo y los que defienden la doctrina del cesacionismo han cometido o cometen uno de los más grandes errores que se puede cometer en la vida de fe y es hacer doctrina de la experiencia. Wow. ¿No? Hacer doctrina de la experiencia. ¿Por qué el cesacionismo dice lo sobrenatural no ha cesado?
porque Cuando no uno les ha lee a funcionado. los, claro, cuando uno lee a los autores que defienden el cesacionismo, en realidad se están basando en que ya no ven lo sobrenatural en la iglesia desde cierto tiempo de la historia. Y en sus iglesias no ven lo sobrenatural. De hecho, ellos mismos lo están bloqueando con su incredulidad y no lo ven. Y cometen el gran error, un error garrafal, de hacer doctrina de la experiencia. Como ya no tenemos lo sobrenatural, entonces hagamos una doctrina de que lo sobrenatural ya ha sido quitado de la iglesia. Error garrafal, Luchito, porque la única fuente de nuestra doctrina en el cristianismo, en la fe cristiana, es la Biblia, es Aleluya. la palabra de Dios, es Amén. la escritura. Gloria a No hay Dios. nada que pueda ser la fuente de nuestra doctrina, sino la sola palabra de Dios. Ahora, este error de hacer de la experiencia una doctrina me lleva a hablar del argumento en sí que tengo. Siempre que yo enfoco la Biblia, por ejemplo, me acuerdo hace un tiempo atrás nosotros estábamos haciendo una serie acerca del carácter de Dios. Queremos conocer el carácter de Dios. Y hablamos mucho sobre el carácter de Dios. Quedó inconclusa esa serie porque tuvimos problemas técnicos. Seguramente alguna vez lo vamos a continuar. Pero yo recuerdo que la primera aproximación que yo tuve en esta serie para hablar del carácter de Dios es hablar de un Dios que hace las cosas legalmente. O sea, de un Dios justo, que según el Salmo 89, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Aleluya. Según el Salmo 45, hablando de Jesús, el cetro de Jesús es un cetro de justicia. O sea, la esencia de su carácter es que Dios es un Dios justo. Y si queremos aproximarnos para conocer el carácter de Dios, tenemos que aproximarnos a la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La aproximación, cuando yo hablaba sobre el carácter de Dios, decía, la Biblia es un documento legal. Es un documento legal. Y alguien puede decir, no, te estás equivocando, pero ¿de cuántas partes constituye está compuesta la Biblia? De dos partes. ¿Cómo llamamos esas dos partes? Testamentos. Disculpe, ¿un testamento es o no es un documento legal? Entonces, la Biblia es un documento legal. Sin entrar en detalles, creo que gracias al pacto de sangre es que la Biblia tiene legalidad en todos los tratos que Dios tiene con el hombre. La propia Biblia nos muestra a un Dios haciendo las cosas justas, de manera justa y de manera legal. Ahora vámonos al argumento en sí. En ninguna parte de la Biblia yo encuentro la más mínima indicación de que algún día los dones que le fueron dados a la iglesia, los dones, hablando de los dones del Espíritu y hablando incluso de los dones ministeriales, en ninguna parte de la Biblia se sugiere que esos dones van a ser quitados. O sea, legalmente, los dones que le fueron dados a la iglesia, y voy a hablar de los dos dones, ¿no? Los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo o las manifestaciones del Espíritu Santo y los dones ministeriales, le fueron dados a la iglesia cuando Jesús se levantó de los muertos y le fueron dados a la iglesia como algo que le corresponde a la iglesia y que es parte de la obra redentora de Cristo. Cristo se los dio dones a los hombres. ¿En qué parte de la Biblia los que defienden el cesacionismo encuentran que Dios iba a quitar esos dones? Legalmente, Luchito, si nosotros agarramos el argumento legal, legalmente lo que Jesús, lo que Dios le dio a la iglesia primitiva, es lo que la iglesia primitiva tiene ahora, 2000 años después. Y no hay ninguna base legal, ninguna base escritural para decir que Dios los haya quitado. Si Dios los ha quitado, entonces estaríamos viviendo otro tiempo, estaríamos viviendo otra dispensación, estaríamos viviendo otro tiempo en realidad en la historia del cristianismo que en ninguna parte de la Biblia está descrito. Entonces, si no está descrito en la Biblia, no existe. Entonces, para mí, el argumento legal es algo que derrumba de por sí toda esta doctrina sensacionista diciendo, Dios lo ha quitado, no hay bases para que lo quite, ¿no? Entonces, resumiendo esto, ¿qué ha hecho el sensacionismo? Ha visto que los dones no están presentes en la iglesia, ha hecho una doctrina de la experiencia y en realidad está contradiciendo lo que legalmente Dios le concedió a la iglesia. Ahora, en última instancia, ¿de qué se trata?
que vendría a ser el tercer argumento, pero yo quiero escucharte, pero lo mencionaré. En última instancia, ¿de qué se trata? ¿Por qué lo sobrenatural ha desaparecido de la iglesia en un tiempo de la historia? Porque hay muchas iglesias en las cuales no se mueve lo sobrenatural, ¿no? ¿Por qué? Hay una sola palabra que describe el porqué: incredulidad. Incredulidad. Solamente la incredulidad es la base para que lo sobrenatural se haya cortado en cualquier iglesia, en cualquier momento de la historia. Es importante entender que uno de los pasajes, uno de los puntos de inflexión que se muestran en el pueblo de Israel, en el Israel liberado de Egipto, es lo que sucede en Cades Barnea, ¿no? Cades Barnea. Lo que sucede es cuando Moisés llega a las puertas de la tierra prometida, envía 12 espías, y de esos 12 espías, solo 2 están con Dios y 10 desaniman a todo el pueblo. Ese evento es un punto de inflexión en todo lo que viene a ser la liberación y la redención del Antiguo Testamento. Mm. Hasta tal punto, Luchito, que es en ese momento donde se pronuncian las expresiones más fuertes que Dios tiene hacia la incredulidad. En esa instancia es cuando Dios lo llama al pueblo de Israel su pueblo. Lo llama y dice: ¿hasta cuándo yo escucharé a esta depravada multitud? Escucha ese lenguaje tan fuerte. No estoy citando lo que dice Números 14, ¿no? Dios está hablando a su pueblo y está diciendo: ¿hasta cuándo voy a soportar a esta depravada multitud? ¿No? ¿Por qué Dios se refiere de una forma tan fuerte a esa multitud? Por la incredulidad. Jesús, nuestro Señor Jesús, dijo algo muy similar. Cuando llevaron a un endemoniado y los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y cuando llega Jesús y le dice: no, tus discípulos no han podido echar, Jesús emite una expresión muy similar: oh generación incrédula y perversa. No se debe soportar. Fíjate, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? Expresiones fuertes. En síntesis, ¿qué hace, qué provoca la incredulidad a Dios? La incredulidad provoca que Dios se irrite. En Números 14 dice: este pueblo me ha irritado 10 veces, me han provocado. Y cuando el escritor de Hebreos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Hebreos, habla sobre este evento en Cades Barnea, está hablando del día de la provocación en el desierto, la provocación en el desierto. Y pues uno dice: ¿cómo es que? ¿De qué provocación está hablando? Y cuando uno estudia esto, ve que lo que provoca a Dios es la incredulidad. La incredulidad irrita a Dios, la incredulidad provoca a Dios. La única base que sustenta la doctrina cesacionista, Luchito, es la incredulidad. Y yo digo: ¿no estamos haciendo lo mismo que hicieron aquellas generaciones? No estamos irritando a Dios. No, la incredulidad no honra a Dios, la fe lo honra. La fe es la que honra a Dios. La incredulidad no Aleluya. solo no lo honra, sino lo deshonra a Dios. Y lo deshonra hasta tal punto la incredulidad que lo provoca y lo irrita. Creo que esa es la base de cualquier postura cesacionista, la incredulidad. Y por la incredulidad ya no tenemos lo sobrenatural y hay que ser doctrina de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy encendiendo un poquito. Ya me estoy encendiendo porque Dale, hermano. me irrita, por así decir, que tengamos que estar hablando de una doctrina de incredulidad. ¿Qué opinas tú, querido hermano? Amén, amén. Sí, a ver, el problema es, creo que has dado en el clavo en el sentido de que hay esa actitud muchas veces de reducir la experiencia cristiana a lo que uno vive. O sea, eso es extrapolar básicamente, ¿no? O sea, entonces la Biblia deja de ser la autoridad, la Biblia deja de ser la verdad para adecuarse a lo mío, ¿no? O sea, y llegamos a entrar en este asentimiento mental, ¿no? Un ejercicio intelectual. Sí, la Biblia es la palabra de Dios y hay que obedecer. Y claro, la Biblia dice que hay que orar por esto, pero puede funcionar, puede no, misterio de misterios y todo lo demás.
y se desarrolla lo que se llama, lo que yo le llamo, y varias personas le llaman, una doctrina del fracaso, donde tratamos de justificar y justificarnos o explicar a partir de argumentos caprichosos, no basados en una correcta interpretación bíblica, podría decirlo yo, de justificar nuestro fracaso al manifestar las cosas del Señor, o sea, las bendiciones de Dios y todo lo que Dios promete en su palabra. No digo que todo va a ser tan fácil como resbalar en cáscara de plátano, como decía un pastor sueco que ambos conocemos. Em, no, o sea, la vida cristiana está llena de adversidades y de situaciones complicadas, pero la Biblia dice que somos más que vencedores. Nuestra posición es de más que vencedores, y eso significa que en Cristo somos vencedores a partir de la obra perfecta y completa de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Ahora, primero. Segundo, eh, ¿cuándo cesaron o cuándo comenzaron históricamente hablando a cesar los milagros o la manifestación de milagros? Es cuando la iglesia cristiana se institucionalizó. Dejó de Exacto. predicarse el nuevo nacimiento, el arrepentimiento delante de Dios Ujú. como una condición, el arrepentimiento personal por el pecado. Cuando dejó de predicarse eso como un requisito innegociable para tener la experiencia del nuevo nacimiento. Y eso tiene que ver más siglo III con Constantino y el hecho que de la noche a la mañana todo el Imperio Romano bueno, en el Imperio Romano se perseguía a los cristianos, pero de la noche a la mañana el emperador Constantino se convierte al cristianismo, entre comillas, y se emociona tanto que por decreto la gente se vuelve, o sea, el imperio se vuelve cristiano. La religión Y oficial. la gente, por decreto, ya antes era pagano, ahora soy cristiano, pero mezclo cosas y no hay un cambio en el corazón. Se Es levanta, algo nominal, sí. exacto, se institucionaliza la religión, hay una cuestión de sincretismo y obviamente la, el peor perjuicio sí, el mayor perjuicio es que la gente deja de tener una actitud correcta hacia sus costumbres paganas, que eran cuestiones de pecado, para abandonarlas y más bien las abrazan o las justifican. Y de ahí viene una cuestión que es bien, por demás, digamos, no necesitamos entrar en tanto detalle ahorita, pero tengo parte de eso muy bien explicado en este libro que se llama Verdades del presente día de Kyle Iverson, Dick Iverson y Bill Schindler. Verdades del presente día. Si ustedes consiguen este libro, es magnífico porque habla sobre la decadencia de la iglesia. Y, Wow. y la iglesia atraviesa un periodo de decadencia donde se busca sustituir el mover genuino del Espíritu Santo, las sanidades, los milagros y todo lo demás, la operación de dones, con edificios lujosos, con altares bañados en oro y todo lo demás. Ahora yo no estoy atacando a la iglesia católica, lo tengo que decir así, o sea, no, para que nadie se sienta nervioso ni nada, Exacto. pero hay que estudiar historia de la Biblia, historia, perdón, de la iglesia también, es lo que estamos hablando. Y bueno, ya viene la edad oscura, siempre hubo un hilo de verdad, pero había mucha ignorancia, se institucionaliza la iglesia, los milagros decaen por este asunto. Ahora, en medio de todo eso, el 31 de octubre de 1517 ocurre esta esta declaración o esta acción de Martín Lutero que graba sus tesis doctrinales en la puerta de una catedral. Él nunca pensó en dividir la iglesia católica, él solo buscaba reformarla porque veía la corrupción y la venta de indulgencias que lo escandalizaban a él. Pero Dios usa a este hombre que era un teólogo, maestro de seminario católico, para empezar el movimiento de la reforma. Ahora, a partir de eso, Dios comienza a restaurar verdades escriturales que estaban siempre en la escritura para traer el cristianismo de nuevo a una manifestación plena de la verdad bíblica. Vuelvo a decir, no hay versión, no hay verdad nueva. O sea, si hay No hay. pastor o apóstol o falso apóstol, lo que fuera,
que empieza a decir, Dios me ha revelado esto y son nuevas verdades, huye de ese lugar, o sea, huye exacto, de ese ministerio. exacto. No hay verdad nueva, todo ya fue escrito, pero Aquí, Dios trae, exacto, en la palabra de Dios, pero Dios trae un fresco entendimiento de las verdades y lo que hace es ex- restaurar la verdad bíblica. Ahora, exacto, a partir de eso vienen los luteranos, vienen los anabaptistas y varios movimientos a lo largo de la historia hasta que llegan también los pentecostales, ¿no? Entonces vemos una revelación progresiva de la verdad de Dios que va trabajando la restauración plena de la verdad y la manifestación de todo lo que Dios tiene para nosotros en la obra de Cristo. Es una restauración. Pero, como tú bien dices, ¿qué es lo que pasa? Muchos abrazan la doctrina reformada y no es que quiera decir que está mal, o sea, simplemente que no es mala, pero está incompleta. ¿Por qué? Porque no abrazaron todas las renovaciones de verdad, o sea, de exacto. verdad bíblica. Entonces se quedaron en algo antiguo. Y ese es el gran problema. Yo he estado enseñando varias veces historia de la iglesia. Yo digo, hay tres grupos normalmente de personas en medio de la iglesia, del pueblo de Dios. Los As, los Bs y los Cs, lo vamos a llamar así. Los As son los que reciben la restauración, la restauración que Dios tiene en ese momento, pero no incorporan esa restauración de verdad bíblica al cuerpo de otras verdades bíblicas que Dios ya ha ido restaurando. Entonces dicen, no, esto es lo que, en lo que Dios está Exacto. y hay que estar es la moda, se vuelve una cuestión de que si no estás en esto, no, estás fallando. Entonces sí, hay una verdad restaurada inicial, pero gente, hombres, bien intencionados, pero equivocados, porque buena intención no es lo mismo que estar libre de error necesariamente, Ujú. entonces llevan esta verdad restaurada a un extremo. Es lo que pasa ahora con el movimiento de la reforma apostólica y todo lo demás, ¿no? Si no Exacto, eres apóstol, si exacto. no estás debajo de un apóstol, pucha, ya ser pastor no es suficiente, hermano. O sea, tienes que ser apóstol, ¿no? Y se ordenan entre ellos como un club, ¿no? O sea, perdón que sea tan crítico. Sí hay verdaderos apóstoles, otro día hablaremos de eso, pero hay Otro muchos día más hablaremos, exacto. también y se mantienen así. Entonces, ahorita el cuerpo de Cristo vive una apostolitis y celulitis ya crónica, porque son varios años y hay eso, ¿no? Y luego se juntan los apóstoles y como no les cabe ser solo apóstoles, ya son patriarcas, ¿no? Ya, wow, ya, Sí. ya tienen que decir qué creer y estamos volviendo al romanismo. Mm. De los de los años Sí, 1000 de los años 1100 no sé, ahí, en la edad oscura. En serio, porque una persona te va a decir qué cree, ¿no? Ahora, esos son los As. Los B son más conservadores, ven los excesos de los As y niegan todo. O sea, esto no es de Dios, esto es falsa doctrina. Lavan a la guagua, como decimos, echan el agua y echan a la guagua, ¿no? O sea, todo está mal, absolutamente. Entonces, esto viene con mucha fuerza. El grupo B resiste esa reforma o esa cuestión porque ven los excesos. Y bueno, hay un grupo C, gracias a Dios, que tiene un sentido más crítico, más basado en la escritura, que puede recibir lo que Dios está restaurando entre los As, pero incorpora esa restauración de la verdad al otro conjunto de verdades bíblicas ya restauradas. Entonces exacto. puedes cantar Marcos Witt, puedes cantar Dani Berríos, puedes cantar Marcos Bruneta ahorita. Estoy hablando de tres generaciones en alabanza, ¿no? Porque en la época de Marcos Witt todo era Marcos Witt, ya no cantábamos más nada, ¿no? Y luego ya fue otra, se superó. Estoy usando con fines de ilustración por si acaso, no estoy atacando a nadie. Entonces, Claro, pero ¿cuál es el punto? Lo que Dios quiere es restaurar la verdad bíblica para que entendamos que sí hay una experiencia del nuevo nacimiento personal basada en arrepentimiento y fe personal en Jesucristo. Sí hay una verdad bíblica sobre el bautismo del Espíritu Santo, una segunda experiencia que tiene que ver con ser lleno de la investidura de poder, que es la entrada a la manifestación de los dones del Espíritu. Y hay muchas otras verdades respecto a sanidad, respecto a la guía del espíritu, a la operación en dones y todo, que tienen que ver con un aspecto obviamente sobrenatural. Ahora, yo respeto a mis hermanos en la fe que tienen doctrina cesacionista, pero no puedo adherirme a todas las limitaciones doctrinales que tienen, claro. porque reducen el cristianismo a un ejercicio intelectual, a una exposición solo histórica de hechos
y muchos lamentablemente sí, son muy eruditos para, para entrar en el griego y los idiomas originales, todo, y todo, tengo todo a favor con eso, pero limitan la obra del Espíritu Santo, porque la base de eso es incredulidad, como tú dices. No, como Dios ya no sana, o no me sanó a mí, o no sanó a tal persona, o tal persona fue. Yo he escuchado personas que me han dicho, hermano, yo pedí con toda sinceridad el bautismo del Espíritu Santo en hablar en lengua. Le he dicho, Señor, aquí estoy, si tú quieres, dame, dame. Y Dios no me lo ha dado, entonces la conclusión es que Dios a algunos da y a otros no da. O sea, entonces, el Dios de la palabra no es la palabra, o sea, la palabra no tiene autoridad sobre mí, o sea, Él se va a acomodar a lo mío, o sea, mi experiencia dicta y lo que yo digo. Ahora, respeto las experiencias personales, pero cuando ya establecemos las experiencias personales como doctrina y ministramos a partir de esa experiencia doctrinal y queremos, de esa experiencia personal, perdón, y quiero establecer doctrina desde el púlpito, empiezo a predicar mi experiencia, dejo de predicar la Biblia y ese es el... Adelante. Eh, sí, Luchito, estamos frente a algo que no voy a hablar de combatirlo, sino voy a hablar de resistir estos engaños Ya. en base a la palabra, ¿no? Hace un rato yo ya me estaba encendiendo porque a mí me parece que insultamos a Dios. Tú lo dijiste, tú dijiste algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo. El cesacionismo es una doctrina perversa, ¿no? Es perversa. El hablar del cesacionismo para mí es insultar a Dios. Pero estoy viendo la hora y me gustaría lanzar algo que tal vez no lo vamos a desarrollar ahora, pero tal vez pueda captar un poco la atención de los hermanos que nos escuchan, que es la última evasión a la que recurre el cesacionismo cuando le mostramos evidencias así escriturales, lo que estamos hablando, estos argumentos, ¿no? El Ujú. argumento legal y demás. Entonces, el cesacionismo que forma parte de los mismos autores, tú has citado un nombre hace un rato, ¿no? Yo también tengo permiso de mi conciencia para hacerlo. Pero todas esta enseñanza cesacionista, cuando es resistida con argumentos, acude a una última evasión, una última actitud evasiva. Cuando le dice, sí, pero Dios puede seguir haciendo, no limites a Dios. Entonces ahí te ponen lo que tú ya mencionaste. No, lo que pasa es que ese es el argumento final, una evasión desde mi punto de vista, ¿no? Lo que pasa es que Dios es soberano. Dios es soberano. Y es soberano para sanar a uno y para no sanar al otro. Es soberano para escuchar la oración de uno y para ignorar la oración del otro. Estoy preguntándome en voz alta. Y en última instancia se acude de una forma evasiva a este tema de la soberanía de Dios, ¿no? Fíjate, yo a ratos me pongo a pensar y digo, son los argumentos que vemos en la iglesia. Recuérdame el nombre, ahorita no me estoy acordando el nombre, de este cantante que no hace mucho partió a la presencia de Dios, que fue diagnosticado con Julio cáncer. Melgar. Exacto, Julio Melgar, gracias por recordarme el nombre. Ahí cuando pasó esto de Julio Melgar, yo vi esto que estoy diciendo, porque, bueno, Julio Melgar se movía en el campo de los artistas cristianos, ¿no? Todos los compositores, y había muchas personas que eran cantantes cristianos y demás, que estaban orando. No recuerdo el nombre de una hermana, de una cantante cristiana, que en algún momento estaba orando por Julio Melgar y orando a Dios le dijo, no vamos a aceptar un no por respuesta, ¿no? Y en una oración, creo que en la vida de fe hay espacio para una oración así. Yo creo que hay un espacio para una oración así, porque esa es la osadía con la que uno se acerca al trono de Dios, digamos, ¿no? Es la osadía con la que el propio Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Creo que hay eso. Pero, ¿qué pasó en la experiencia? ¿Qué es lo que sucedió? Julio Melgar partió a la presencia de Dios debido a ese cáncer, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención es las reacciones que produjo en este sector cesacionista de la iglesia.
y este sector que habla de esta malentendida soberanía de Dios, las reacciones que causó el fallecimiento, no voy a hablar de fallecimiento, la partida voy a hablar, porque es Ujú, un hijo de Dios. ujú, Lo que ocasionó la partida de Julio Melgar, ¿no? ¿Y por qué Dios no respondió las oraciones? De hecho, muchas personas hablaron, y me viene mucho a la mente este ejemplo, no me acuerdo el nombre de la hermana, pero una hermana que oró delante de, de todas las cámaras de televisión, dijo, no vamos a aceptar un no por respuesta. Pero cuando Julio Melgar partió, todos empezaron a atacar al movimiento de fe, todos, a los artistas y demás. Y bueno, en última instancia, muchos dijeron, bueno, es que Dios es soberano, ¿no? Dios es soberano, Dios quiso llevárselo. Para mí esa es una contradicción. Dios no es el autor de la muerte, ¿no? Es una contradicción. El autor de la muerte es el diablo. No es que Dios haya querido llevárselo. Y muchos dicen, ¿y por qué no ha respondido la oración de esta hermana, que no aceptaba un no por respuesta? ¿Por qué tantos que oraron y por qué igual se murió? Ahora, ahí nuevamente los cesacionistas están cometiendo el garrafal error de hacer doctrina de la experiencia. Como no les ha contestado su oración a estas personas, a estos hermanos, entonces Dios es soberano para contestar algunas oraciones o no. Ahora, la pregunta es, el hecho de que no haya contestado una oración, no, yo no me voy a meter en la vida de las personas, pero yo voy a hacer una pregunta retórica. Todos los que estamos orando, todos los cantantes, toda la gente que está orando, toda la gente que ha orado por el hermano Julio Melgar y demás, ¿está viviendo realmente en fe? Es una pregunta retórica, ¿no? Luchito, hay muchos cantantes que han hecho de la música su forma de acercarse a Dios. No son cantantes que cantan muy bien, son excelentes músicos, pero que no tienen la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, yo estoy haciendo preguntas retóricas. Yo lo último que voy a hacer es desconfiar del corazón de Dios. Yo no voy a hacer eso, ¿no? Y el hecho de que no haya contestado la oración de una hermana o de tal hermano o de este fulano o de tal fulana, no tendrá que ver con que de repente hay muchas cosas que las hacemos mecánicamente, porque la vida de fe, hablábamos en alguna de nuestras presentaciones, no sé, no recuerdo si fue la anterior o dos anteriores, pero hablábamos sobre la fe, ¿no? Hablábamos sobre la fe y hablábamos de que para que nosotros tengamos resultados en nuestra vida de fe tenemos que vivir por fe. Y eso es algo de todos los días, eso es algo en el que hago yo de la palabra de Dios mi alimento espiritual, en la que yo me acerco al trono de la gracia diariamente, me voy a la presencia de Dios en oración. Estamos todos viviendo por fe, porque muchas personas hacen eso, Luchito. Muchas personas agarran y dicen, no, Dios es soberano porque yo he orado y no me ha sanado, ¿no? O ahora tal persona y no me ha sanado. Y de repente sí, hay cosas que no pasan, hay veces que uno ora y no pasa, pero yo no, lo último que voy a hacer cuando yo veo que una oración no es respondida, lo último que voy a hacer es desconfiar del Dios de la Biblia. Yo no voy a desconfiar del Dios de la Biblia, a quien conozco cada día en más profundidad. Y no voy a desconfiar de su corazón, yo voy a desconfiar de la vida de las personas, no, de la vida cristiana, de cómo las personas se conducen. En el ámbito artístico es posible que muchos cantantes cristianos realmente hayan hecho de la música su forma de aproximación a Dios y de repente no viven por fe. Pero no tengo todas las respuestas. No sé por qué nuestro hermano Julio Melgar no fue sanado. No tengo todas las respuestas. Pero mi conocimiento del Dios de la Biblia, en mi vida y en los testimonios que yo tengo, me llevan a no desconfiar de él, sino desconfiar de las personas o de la forma en la que las personas se conducen en su vida de fe. Luchito, creo que estamos Estamos sobre la ya hora, en un tiempo. pero no quiero cortar esto, así que vamos a caminar en la gracia. A Em, ver, sí, es complicado. Esta situación ha sido bien complicada y bueno, quiero aclarar que ni Jaime ni yo pretendemos tener la respuesta sobre este asunto doloroso de la partida de hermano Julio, pero yo he sabido algunas cosas. Al menos escuché que, dadas las características de la dolencia que tenía, él debía haber partido mucho antes eh, exacto. en el tiempo.
de lo que partió primero. Segundo, a veces nos desgarramos las vestiduras porque tenemos un mal entendimiento acerca de la muerte física. Es mi plena convicción que no está dentro del plan de Dios que una persona sea promovida a la gloria. Estamos hablando de cristianos nacidos de nuevo, antes de tiempo por enfermedad o accidente, sin embargo, ocurre. Pero más allá de eso, hermano, si yo estoy medio complicado en mi situación de enfermedad y todo, yo veo el otro lado y lo que me espera al otro lado como cristiano, yo buscaría llegar allá lo antes posible, aunque tal vez no haya cumplido mis años sobre esta tierra. O sea, ese es el punto. Muchos lo toman como la gran derrota, cuando en realidad Exacto. derrota hubiera sido que Julio hubiera abandonado la fe en lo último. Exacto. Eso hubiera sido una Exacto. derrota y para siempre, no ahora, en Cristo. Otra cosa, em, a veces pasa, pero también hay gente que se sana. Entonces no podemos hacer doctrina ni a uno ni a otro lado. Vamos por el sendero más claro, que es la verdad de la palabra. Tengo Amén. casos en la iglesia de hermanos que han sido afectados y hace poco un amado hermano pasó a la presencia del Señor, pero está con el Señor, está mucho mejor que nosotros y eso no significa que haya sido necesariamente la voluntad de Dios. O sea, a ver, el cristianismo tiene que ver con un accionar de la voluntad de Dios, una invitación de Dios, pero también es un alineamiento de la voluntad del ser humano en rendición a él y a la autoridad de Exacto. su palabra para Exacto. manifestar lo que Dios tiene. No vamos a juzgar a una persona que ha muerto por enfermedad y otra que no, pero lo que sí vamos a hacer, y esa parte me gusta de tu postura, es que Dios no es nuestro problema, o sea, Dios no es el impedimento para que pase. Entonces, eh, tenemos que ir a la palabra con total corazón, con un corazón totalmente abierto, estudiarla y ponerla por obra. Y en lo que nos toque hacer, tenemos que ponerle ganas, caminar en la palabra, renovar nuestro entendimiento y entender que Dios no es nuestro problema, Él es nuestra solución. Amén. Y yo deploro que haya gente que haya utilizado el asunto triste de la partida del hermano Julio como para atacar la doctrina de sanidad Sí, y atacar sí. a la hermana que oró de cierta manera y que no le... ¿Quién eres o quiénes somos para juzgar a siervo ajeno? Yo prefiero orar por alguien por sanidad que simplemente tener una oración que demuestre incredulidad o tratar de hablar juicio. Seguramente tenía algo en su corazón el hermano y no lo resolvió. Exacto. No somos quienes para juzgar, pero lo Exacto. importante es que vamos a la palabra. Y bueno, no es este ahorita el tema del podcast o del video, como sea, pero algún momento hablaremos sobre sanidad, hablaremos sobre la soberanía de Dios, porque Dios sí es soberano, pero no es soberano como muchos soberanistas creen, en el Exacto. sentido de que Dios no es que o sea, Dios no es que hace lo que le place hacer como si fuera alguien que no tiene un principio de carácter, un principio moral y principios en los cuales él, que lo respaldan. La palabra de Dios, la Biblia, es ley para nosotros y ley para Dios. Dios no va a Amén. quebrantar su palabra. Entonces, Dios en su soberanía se somete a su palabra, aunque muchos Amén. se van a desgarrar y no soy hereje ni nada, vamos a ir hablando de eso luego, pero nuestra garantía es la palabra de Dios, si creemos que esta palabra es verdad. Y somos salvos por esta palabra. Esta palabra dice que si nosotros hemos confesado a Jesús y queda en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Si esta palabra no tuviera autoridad, no seríamos salvos. Entonces nos espera el infierno o la extinción final o nos vamos a unir al nirvana o cualquier filosofía oriental desviada de la verdad enseña o proclama. Pero si la Biblia es verdad, esta Biblia es confiable y hemos de caminar en ella. Amén. Listo. Entonces, bueno, yo ya tarde me empecé a encender, como tú dices. Pero vamos a continuar, vamos a una tercera parte, Jaimito. ¿Qué tal? Vamos a una tercera Y yo parte. sé que Creo, más creo que un, simplemente, dime, un tema que queda pendiente ahorita, bien evidente, es hablar sobre la soberanía de Dios, sí, ¿no? Lo que yo normalmente, la expresión que yo utilizo es una mal entendida soberanía de Dios. exacto, Porque exacto. la pregunta es, ¿Dios es soberano? Por supuesto que es soberano, ¿no?
pero hay una mal entendida soberanía de Dios que está asociada a la incredulidad y que esa postura de incredulidad deduce que Dios es soberano para sanar a alguien y enfermar a otros, ¿no? No, y generalmente se utiliza, lo de la soberanía, generalmente se utiliza para justificar cuando la respuesta no llega o es un no, por decir Exacto, algo, ¿no? O sea, exacto, o más bien cuando la soberanía debería ser más bien, debería respaldar el carácter y la bondad de Dios. O sea, ¿pero exacto. por qué Dios te bendice? Porque le dio la gana, porque Él es soberano. Ese es Hay el una gran mal problema. entendida Es religión, soberanía de es Dios. religión, es religión, no, no es realidad, no, no. Pero bueno, vamos a ir hablándolo. Queda pendiente Mm, una tercera entrega de esto, pero mira cómo estamos girando en la charla. O sea, no es, esta no es una, este espacio no es en este tiempo hablando sobre en defensa del movimiento de fe, no es una defensa a ultranza de personas, de ciertas doctrinas. exacto, Estamos hablando del carácter de Dios. Ahora, no exacto, creemos que tenemos que defender el carácter de Dios porque Dios es Dios, pero vamos a explicar el carácter de Dios, vamos a explicar aspectos de la soberanía de Dios que sí existe, pero no como muchos la malentienden. exacto. Y vamos hablando de estas cosas. Hoy día tratamos cesacionismo y solo voy a dar un comentario más. Nadie pone en duda el valor del bautismo en agua, por ejemplo, Exacto. como una ordenanza del Señor Jesucristo. Jesús dio no siete, dio dos ordenanzas. La Mm, Santa Cena, que es la comunión, y el bautismo en agua, ¿sí? Pero versos referentes a bautismo del Espíritu Santo, evidencia de hablar en lenguas, operaciones de dones, son como 20 veces más hay versos que trata de este tema que del bautismo en agua. Sin embargo, nadie niega que el bautismo en agua sea una ordenanza establecida por el Señor Jesús mismo. exacto. Pero si se trata de orar en lenguas, oh no, ahí viene el problema. No hay mucha más evidencia en la escritura. Piensen esto, hermanos. Les estoy dando algo para que lo mastiquen esta semana hasta la próxima entrega. Hay evidencia. Estamos en la palabra, estamos esforzándonos por entender la palabra y dar argumentos bíblicos, porque estas charlas son de café con Biblia, no sin Biblia. Así que, bueno, ahí acabamos. Jaimito, como siempre, es Ahí un gusto. acabamos. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, hermano, y bendice Gracias. a todas las personas que nos escuchan. Vamos adelante. Cerraremos con una breve oración, si me permites orar. Y Adelante. y yo les pido, hermanos, amplitud. Hay tanto que hablar a veces que el tiempo se nos va, pero yo sé que a ustedes les interesa. Yo espero que, tengo la esperanza de que no se hayan dormido y si tienen la tentación de dormirse, vayan a un café también, o sea, sean nosotros. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No Aleluya. queremos defender doctrina de hombre ni a hombres, Señor. Sí, Señor. Ni siquiera vemos la necesidad de defender tu verdad, Señor, porque tu verdad es tu verdad, tú tienes autoridad Aleluya. plena sobre esto. Sin embargo, Señor, queremos traer luz, queremos traer información a los hermanos, Señor, queremos dar cosas que pensar y que Amén. razonar, Señor, desde un punto de vista bíblico, Señor, Amén. escritural. Y cuando digo esto, Señor, me refiero a la revelación plena de tu palabra que revela tu carácter de bondad. Padre, ayúdanos, Señor, Amén. Amén. a ser receptores de tu palabra y a caminar en todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendigo a toda la audiencia, Señor, la gente que nos ve, que está agarrando interés en esto. Y, Amén. Señor, gracias, porque no estamos aquí para polemizar, Señor. La polémica vende más, atrae más gente, pero no buscamos eso. Mm. Buscamos exaltarte, Señor, y buscamos Aleluya. hablar de Amén. cosas a veces un poco incómodas que no siempre se tratan desde el púlpito, pero que están ahí y que necesitan ser abordadas. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada persona que nos mira. Y, Señor, te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Estamos pronto en contacto. Amén. Hasta la próxima, Luchito. Ya, que Amén. Dios los bendiga a todos los que nos han visto. Amén. Bendiciones. Chao, chao.